Hola, buenas. Vamos a ver la función escalado en Codesys, aunque realmente se podría adaptar a cualquier otro controlador. Bien, vamos a suponer que disponemos de un controlador programable hecho por modulitos, hecho por módulos de entradas, salidas analógicas, etc. Y nosotros, para poder simular, en este caso, las entradas analógicas, hemos utilizado dos divisores de tensión y lo hemos aplicado a las entradas analógicas, y a uno hemos llamado entrada analógica 1 y otro entrada analógica 2. Bien, todos estos módulos funcionan a 24 voltios en continua que parten de la fuente de alimentación. Bueno, esta sería un poco la teoría. Pero luego vamos a ver algo más interesante. Vamos a suponer que disponemos de un sensor de presión industrial. Este sensor de presión es capaz de medir de 0 a 4 bares. Y la señal que ofrece o que aporta es, por ejemplo, de 0 a 10 voltios o de 0 a 20 miliamperios. Sin embargo, lo que es la señal, el dato que aporta al controlador es de 0 a 32.000, donde 0 sería 0 bares y 32.000 serían 4 bares. Sin embargo, yo en pantalla ni quiero ni deseo ver de 0 a 32.000. Lo ideal sería ver o 0 a 4 bares o como mucho milibares para tener una certeza de lo que realmente está midiendo el sensor, o de 0 a 100 para ver que el 100% sería el máximo que está midiendo, que en este caso serían 4 bares, y 0 pues serían 0 bares. Y el mismo ejemplo lo ponemos con un sensor de temperatura, pero aquí tenemos algo diferente. El sensor de temperatura es capaz de medir hasta menos 40, desde menos 40 hasta más 100 grados. Y eso equivale probablemente a una señal que me va a aportar el sensor hacia el controlador desde menos 13.107 hasta 32.768, por ejemplo. Y yo quiero ver en pantalla, en este caso sí, desde menos 40 hasta más 100, para que sea, digamos, un valor equivalente a lo que realmente está midiendo. Sin embargo, recuerdo que los sensores, los datos que nos dan, aproximadamente un entero, una word, suelen oscilar de 0 a 32.000, 32.000 y pico, 29.000, etc. Depende del sensor. Entonces, ¿qué significa escalar? Escalar es adaptar esta señal de 0 a 32.000, adaptarla a 0 a 100%, por ejemplo, 100%, 200%, etc. Porque, como decíamos, realmente la señal que le aporta al controlador van a ser una señal de tensión o intensidad, generalmente la conocida de 0 a 10 voltios corriente continua, o de 0 o 4 a 20 miliamperios, en el caso de que fuera por corriente, pero yo no quiero tener, ni recibir los voltios ni recibir 32.000, yo quiero ver de 0 a 100. Por ejemplo, ¿cómo se hace eso? Bien, vamos a ver un poco cuál sería la teoría de la función escalado. La función escalado se calcula con la ecuación de la recta y es más o menos sencilla de entender. Disponemos de un sensor, concretamente en este ejemplo, el mínimo que aporta el sensor es 6.400 y el máximo 32.000. Es decir, este sensor no aporta cero, porque tiene un offset de base, de fábrica, por lo tanto no llegaría hasta cero. Y luego, esto es lo que aporta el sensor, es decir, el sensor puede medir desde aquí hasta aquí. Y concretamente el valor actual de este sensor pues será, por ejemplo, este. Pero ¿qué ocurre? Yo no quiero ver en pantalla ni 6.000 ni 0, yo quiero ver en pantalla desde 0 hasta 100%. ¿Qué ocurre? Tengo que hacer una equivalencia entre los valores del sensor mínimo y máximo con los valores mínimo y máximo que yo quiero ver en el programa, que puede ser 0 o 100% o puede ser otro valor totalmente diferente. Aquí vemos claramente en la gráfica cómo se ve la equivalencia. Pero ¿cómo se calcula esto? Aquí explica un poco lo que estamos comentando. Se calcularía con esta fórmula. O sea, la fórmula, que como decíamos parte de la ecuación de la recta, la señal de salida es igual a lo que sería el equivalente del máximo del programa, lo máximo que va a medir el programa, menos el mínimo del programa, dividido entre el máximo que aportará el sensor menos el mínimo que aportará el sensor, y todo ello multiplicado con el valor de entrada del sensor, le restamos el mínimo del sensor y finalmente se le suma el mínimo del programa. Según esto,
y según, por ejemplo, el ejemplo que aportábamos aquí, pues tendríamos un resultado en este caso de 4. Pero bueno, creo que no se corresponde con este ejemplo, se corresponderá quizá con otro que hay un poco más abajo. Bueno, según el ejemplo este, ¿no? Dice señal de salida 13 menos 0, 18 menos 0, en fin, al final 4. Se corresponde con esto. Ah, bien, está hecho con los cuadritos. Se ha hecho con los cuadritos 1, 2, 3 y 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en fin, se ha hecho con los cuadritos. Si hacemos la fórmula con los cuadritos, al final resulta de que la equivalente, la señal de salida, son 4 cuadritos. Bueno, visto esto, este sería el equivalente en una programación en FBD. Quizá lo más cómodo, si el controlador lo permite, es programarlo en FBD, ya que digamos que es más cómodo a la hora de realizar esta operación, que probablemente en ladder, que habrá que meter alguna variable intermedia aquí directamente, pues se pueden colocar las variables máximo, mínimo programa, etcétera, y al final resulta el funcionamiento. Bueno, vamos a ver el programa. Aquí se ha hecho un programa para simular todo esto. En el programa escalado tenemos lo que es la fórmula, que hemos visto, la fórmula, la ecuación de la recta, y se ha encapsulado en una FB, y aquí en la FB tenemos lo que sería el cuadro principal, el sensor, máximo sensor, mínimo sensor, etcétera. Y luego lo que se ha hecho ha sido, para poder simular un sensor, como se ha utilizado un slider, y el slider tiene de 0 a 100 para convertirlo en un sensor, pues se ha multiplicado concretamente por 292,15, y lo que obtengo realmente sería 29.215. Por lo tanto, primero relleno los campos. ¿Cuál es lo mínimo que mide el sensor? 0. ¿Qué es lo máximo que mide el sensor? 29.215. ¿Qué es lo máximo que quiero que aparezca en el programa? 100. Y lo mínimo, 0. Una vez que tengo esto hecho, puedo mover el slider y puedo decir que si el sensor ahora mismo está midiendo aproximadamente 18.733, eso equivale a una señal de salida del 64,12%. Y así puedo hacerlo con todos los valores desde 0 hasta 1000, hasta 100. Pero ¿qué ocurre? Vamos a suponer que yo quiero el programa que mida de 0 a, por ejemplo, 200%. ¿Qué ocurre? Ahora ya, evidentemente, la gráfica ya no es la que tenía. Ahora voy a tener señales desde 0 hasta 200%. Y ahora ya todas las señales van a variar. Pero ahora quiero que el offset, en el programa concretamente, pues no quiero que sea 0, quiero que sea, por ejemplo, 10. Pues también a partir de ahora, ya, aunque tengo desde 0 hasta 200, el offset sigue siendo 10. O sea, cambia a 10. Ya no tenemos un offset de 0. Entonces, con la fórmula de escalado, lo que voy a hacer es una equivalencia de la señal de entrada a la señal que yo quiero mostrar en pantalla. A esto podríamos añadirle la equivalencia de la señal física del sensor, por ejemplo, el voltaje. Es decir, ¿a cuánto equivale el sensor si me está dando el 200%? Pues 10 voltios. Y 100, pues 5 voltios. Eso sería la equivalencia de la señal. Pero en este vídeo tutorial, el propósito no es el conocer la señal que me está aportando el sensor, los 0,10 voltios o los 420 miliamperios, sino que es cómo voy a componer una función escalado. Bien, esta función escalado realmente es utilizar, como decíamos, la ecuación de la recta, y esta sería fabricada por el programador, aunque hay que recordar que la mayoría de los programas disponen de la librería escalado, que se llamará probablemente con la designación en inglés, Scale, con normalización, por ejemplo, tío portal, etcétera. Y con esto hemos aprendido a escalar una señal en función de un sensor de entrada a un valor de salida en función de lo que desee que el programador se muestre en pantalla.